¿Y si la justicia no actuara igual para todos? Mientras la actualidad se centra en procesos exprés abiertos mediante recortes de prensa, macrocausas de corrupción financiera acumulan más de una década congeladas en los tribunales. ¿Por qué coexisten hoy en España dos velocidades judiciales tan distintas? Los datos son públicos, pero las conclusiones profundamente incómodas. Analizamos de forma rigurosa el trasfondo real de la crispación institucional. Mire, señor Feijóo, si realmente tuviera la intención de presentar esa moción de censura hoy mismo, ahí tiene el registro a su entera disposición. Deje de escudarse en terceras personas, demuestre algo de valor por una vez y atrévase a dar ese paso, porque todo lo demás son simples excusas. Son las mismas historias de siempre que ya no logran convencer a nadie en este país. Pero permítanme comenzar con una realidad que resulta obvia para muchos. Este ejecutivo resulta extremadamente incómodo y por eso hay tanta prisa por derribarlo. Y es completamente cierto. Es un gobierno enormemente molesto para una derecha política que sigue convencida de que el poder les pertenece por derecho propio, tratándonos al resto como simples intrusos a los que hay que desalojar de las instituciones a cualquier precio y por cualquier vía. Este proyecto incomoda profundamente a esos grandes empresarios que pretendían seguir manteniendo salarios de miseria. Nos aseguraban con rotundidad que incrementar el salario mínimo destruiría el mercado laboral. Y la realidad es que, tras aumentarlo por encima del 60%, se han creado más de 3 millones de puestos de trabajo, dejando sus pronósticos completamente en evidencia. También resulta un gobierno muy molesto para las cúpulas de las entidades bancarias y de las corporaciones energéticas. Estaban muy acostumbrados a disparar sus beneficios históricos en plena época de crisis, quedándose con absolutamente todo para llenar sus propias cuentas. Sin embargo, este ejecutivo reaccionó, les aplicó un impuesto especial y no les ha quedado más remedio que redistribuir esas ganancias. ¿Cómo no les va a indignar una gestión así? Por supuesto, somos un obstáculo directo para los fondos buitre y para todos aquellos que, desde los despachos públicos, les vendían los bloques de vivienda social para que pudieran expulsar a los inquilinos y multiplicar sus beneficios de una forma totalmente escandalosa. A este gobierno le tienen un enorme rechazo porque llegó y se les terminó el negocio. A partir de ahora, en este país está absolutamente prohibido vender una sola vivienda pública. Este ejecutivo molesta a quienes pretenden lucrarse con las necesidades más básicas de la ciudadanía, a los mismos que aplican recortes en la sanidad pública para desviar el dinero hacia los centros privados, y a los que ahogan financieramente a los colegios e institutos públicos y a las universidades del Estado, mientras facilitan licencias para abrir centros universitarios privados de una calidad más que cuestionable. Les molesta profundamente porque, a pesar de no contar con todas las competencias administrativas, este gobierno multiplica la inversión en los servicios esenciales, porque tiene claro que son la verdadera red de seguridad del estado del bienestar. Y precisamente por proteger lo común, este proyecto resulta incómodo para quienes intentan manipular a la juventud, intentando convencerlos de que el freno a su futuro son las pensiones que cobran sus abuelos. Son exactamente los mismos que desearían ver quebrar el sistema público para hacer caja con los fondos privados de jubilación, y que se llenan de rabia al ver que el modelo funciona, que es sólido y que además este ejecutivo está volviendo a llenar la hucha de la seguridad social. Por descontado, este gobierno es insoportable para quienes defienden a ultranza el principio de prioridad nacional. Es decir, incomoda a racistas, xenófobos y clasistas que no toleran que se trate con dignidad y humanidad a personas que escapan de los conflictos bélicos, de la pobreza extrema y de las hambrunas. Es un ejecutivo que genera un rechazo absoluto en aquellos que, incluso dentro de las filas del Partido Popular, publican en sus redes sociales un rotundo sí a la guerra. Resulta incómodo para perfiles como Trump, Netanyahu, Putin o Milei, porque tal y como se ha señalado fuera de nuestras fronteras, Pedro Sánchez está plantando cara para defender la dignidad y el honor del continente europeo. Y eso no lo pueden tolerar, no lo soportan en absoluto. Esta es la auténtica realidad, presidente. Para el orgullo de millones de ciudadanos y ciudadanas de este país, usted y su gabinete incomodan a los bloques de siempre. A esos que pretenden dirigir el rumbo de la nación desde las sombras, a los que intentan mandar sin haberse presentado jamás a unas elecciones generales, y a los que, presentándose a los comicios, actúan como sus fieles servidores, cumpliendo cada orden al pie de la letra. Por este motivo resulta tan molesto este gobierno y por eso despliegan contra él una ofensiva por tierra, mar y aire. Llegaron incluso a recurrir al gran líder espiritual para proclamar abiertamente que contra este ejecutivo todo está permitido, lanzando la consigna de que el que pueda hacer, que haga. Y vaya si lo están cumpliendo.
Quien tiene capacidad para actuar lo está haciendo con todas sus fuerzas, utilizando absolutamente cualquier método. La calumnia, la deshumanización y el intento de destrucción personal y política. Para ellos no somos rivales en las urnas. Nos consideran un enemigo al que no quieren vencer con votos, sino hacer desaparecer. No hay detrás una base argumental, no proponen ideas ni plantean un proyecto alternativo. Su estrategia se reduce exclusivamente al insulto, la descalificación constante y la crispación social. El señor Feijóo lo ha vuelto a escenificar esta misma mañana desde la tribuna, moviéndose cómodo en el fango como si estuviera en posición de dar lecciones morales a alguien. Pues hablemos con total claridad sobre la corrupción y sobre toda esa ofensiva judicial que intentan dirigir hacia el Partido Socialista, que parece ser el único tema del que saben hablar. Lo primero que corresponde hacer, señorías, es afrontar la realidad por mucho que duela, y nosotros no nos escondemos. Es innegable que existen casos que salpican al Partido Socialista. Hay personas que han ostentado cargos de enorme responsabilidad en nuestras siglas cuyas conductas nos provocan una profunda vergüenza. Nos avergüenza porque nadie se compromete con la actividad política para presenciar este tipo de situaciones. Nadie dedica años enteros de su trayectoria a defender unos ideales para terminar dando explicaciones sobre conductas que chocan frontalmente con esos principios. Ningún militante arriesga su vida, como hicieron cientos de socialistas a lo largo de la historia en defensa de nuestro proyecto, para acabar encontrándose con la traición de los suyos. Por eso, si alguien se ha aprovechado de su posición de poder para enriquecerse de forma ilícita, que asuma las consecuencias ante la justicia sin ningún tipo de excepción y sin que importe la relevancia del cargo que ocupaba. Pertenecer a este partido no es un escudo protector, todo lo contrario. Representar estas siglas implica una altísima exigencia ética, y quien decida no cumplirla se va inmediatamente a la calle. Lo que no estamos dispuestos a tolerar bajo ningún concepto es que el Partido Popular pretenda darnos lecciones de moralidad, actuando como si acabaran de aterrizar en la política institucional cuando cargan a sus espaldas con el historial de corrupción más extenso de toda la historia de España y del continente europeo. Y viene el señor Feijóo a presentarse como el ejemplo a seguir desde la tribuna. Claro, solo puede pretender ser un referente si evitamos mencionar la Operación Z, el caso Campeón, la Operación Pokémon, los asuntos de Pemex o las adjudicaciones contractuales que salpican a su propio entorno familiar. De esa forma cualquiera se vende como un modelo de conducta, pero la realidad es que no es ejemplo de absolutamente nada. Miren, tomen nota una vez más de las profundas diferencias. El presidente Pedro Sánchez ha acudido ya en 3 ocasiones a este Parlamento para ofrecer todas las explicaciones que se le han requerido. En cambio, el Partido Popular, con toda la losa de corrupción que arrastra, bloqueó hasta en 26 ocasiones la comparecencia de Mariano Rajoy en esta misma Cámara. Pedro Sánchez lo primero que hizo ante los errores fue pedir disculpas públicas por el daño ocasionado. Al Partido Popular, por mucho que griten y gesticulen, todavía lo estamos esperando. Los socialistas expulsamos de forma fulminante a cualquier implicado en tramas corruptas. Ustedes, en cambio, los protegen, los respaldan, les dan cobertura y les pagan las indemnizaciones en diferido. Desde este partido hemos entregado a los tribunales cada factura, cada justificante y hasta el último contrato para que se investigue hasta el más mínimo detalle. Ustedes optaron por destruir las pruebas, destruir a martillazos los discos duros y borrar hasta en 35 ocasiones el rastro de sus actividades ilícitas. Los socialistas exigimos que se aclare todo, que se levanten las alfombras y que caiga quien tenga que caer asumiendo sus responsabilidades. El Partido Popular lo que hizo fue purgar y echar a la calle a quien tuvo la valentía de señalar la corrupción interna. Y si nos basamos en los aplausos recibidos, Pablo Casado batió todos los récords justo el día anterior a que lo defenestraran de su propia formación. Ahí sí que le ovacionaron con ganas. Miren, desde el gobierno hemos implementado toda una batería de reformas para garantizar que estas conductas no se vuelvan a repetir, reforzando la transparencia, el control de los fondos públicos y los mecanismos de auditoría, además de elevar los estándares éticos exigidos a nuestros cargos. Ustedes, que tanto levantan la voz cuando están en la oposición, ¿pueden señalar una sola medida de control que hayan aprobado en su partido? Una sola, cuando la realidad es que siguen trabajando en una sede central que se pagó con dinero de la Caja B. Estas son las distancias insalvables que nos separan. Nosotros plantamos cara a la corrupción, la perseguimos, apartamos a los responsables y cambiamos las normas para que no vuelva a ocurrir. Ustedes no mueven un solo dedo. Por lo tanto, no somos iguales ni por asomo, y entremos ahora en los detalles de esa campaña judicial desatada contra el Partido Socialista. Me voy a limitar a exponer estrictamente una serie de hechos objetivos que demuestran en qué consiste esta maniobra. Por ejemplo, hemos visto cómo el juez Peinado abría una causa penal contra Begoña Gómez, fundamentándose únicamente en recortes de prensa recopilados por una organización de ultraderecha, a pesar de que la jurisprudencia de este país deja meridianamente claro que no se puede armar un proceso penal basándose solo en titulares de periódico.
Ahí están los autos judiciales de 2017, 2018, 2021 y 2024 aplicando esa misma doctrina para quien lo quiera comprobar. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han dejado establecido de forma tajante que está prohibido abrir causas judiciales para ver qué se encuentra por el camino. Textualmente, las leyes prohíben las investigaciones prospectivas que invadan la privacidad de un ciudadano, con la única intención de hurgar a ciegas a ver si salta algo. Sin embargo, al juez Peinado esto parece importarle muy poco, ya que ha impulsado una investigación que parece más una búsqueda arqueológica guiada por un empeño desmedido para intentar desgastar a la esposa del presidente. Hemos presenciado cómo se le imputaban 2 nuevos delitos a Begoña Gómez para que apenas un par de horas después y tras un toque de atención se tuviera que rectificar diciendo que no iban dirigidos a ella. Eso sí, la campaña de desprestigio ya estaba en marcha. También le vimos imponer medidas restrictivas alegando de forma insólita que sus propios escoltas oficiales podrían facilitarle una fuga, una afirmación que provocó el rechazo inmediato de los sindicatos de policía, y tras numerosas correcciones por parte de la Audiencia de Madrid y del Supremo, finalmente se abre un procedimiento que, para la gran mayoría, llega tarde y de mala manera. Hemos visto confundir a la esposa del presidente con otra persona que se llama exactamente igual, y partiendo de ese error, culparla de las peores faltas imaginables. Hemos asistido al acoso constante hacia su persona por parte de pseudoperiodistas que están respaldados económicamente por formaciones políticas presentes en este hemiciclo. Ante semejante ensañamiento y falta de decencia, los socialistas vamos a defender con total firmeza lo que ya claman millones de ciudadanos en las calles. Todo nuestro apoyo a Begoña. Por supuesto que sí. Veo que se alteran en las bancadas de la oposición. Parece que les incomoda escuchar la enumeración de los hechos. Pero continuemos, porque también hemos visto cómo se señalaba por una simple sospecha al fiscal general del Estado, cuyo único pecado fue defender la verdad frente a la manipulación. Ahora resulta que las conjeturas sirven para dictar sentencias, mientras que los testimonios de los profesionales de la información que narraron las cosas tal y como ocurrieron se ignoran por completo. Hemos visto cómo se procesa al hermano del presidente por lograr una plaza pública mediante un concurso limpio y sin que sus competidores presentaran queja alguna, en una época donde Pedro Sánchez ni siquiera lideraba el PSOE. En contraste, vemos el caso de la hermana de Moreno Bonilla, quien obtuvo su puesto quedando 10 puntos por debajo del siguiente candidato cuando él ya presidía la Junta de Andalucía. Y ahí no pasa absolutamente nada. El argumento del fiscal en ese caso fue que se permite cierto margen de discrecionalidad en esos nombramientos. Lo que se le olvidó matizar es que esa flexibilidad solo se aplica si beneficia al entorno del Partido Popular. Para el resto del mundo, la respuesta es la condena. Muestran una agudeza visual asombrosa para interpretar que las iniciales de ciertos documentos señalan directamente a Pedro Sánchez, pero son totalmente incapaces de descifrar quién es ese tal M. Rajoy que aparece en los papeles de la contabilidad B. Desde luego, los personajes de cómic resultan bastante más perspicaces. Frente a la velocidad con la que se tramitan los asuntos que salpican a la izquierda, observamos cómo se demora más de una década el procesamiento de los 41 implicados, entre cargos públicos y empresarios, en la red de amaños de contratos de vivienda y metro, durante la etapa de Esperanza Aguirre. Es una justicia a 2 velocidades. Han transcurrido 17 años desde el inicio de la Gürtel y el proceso sigue abierto. Llevamos 12 años con el caso Púnica sin una resolución definitiva, una década con la operación Kitchen en el aire y 8 años del caso Montoro sin que el exministro haya ido a declarar. Uno se pregunta si están ganando tiempo para que los delitos terminen prescribiendo. A todo esto se suman 275 causas archivadas que afectaban directamente al Partido Popular. Podríamos seguir enumerando casos, pero la realidad escuece. Resulta inaudito que el partido de tramas como Púnica, Kitchen, Gürtel, Lezo, Taula o Imelsa, la formación de figuras como Rato, Bárcenas, Zaplana, Matas, Correa o Granados, pretenda darnos lecciones de integridad. El señor Feijóo ha subido aquí con unos folios de notas. Yo necesitaría desplegar una pancarta de lado a lado del Congreso y aún así faltaría espacio para registrar todos los nombres de sus procesados y condenados. Termino ya, presidente. Pueden seguir atacando por tierra, mar y aire. Pero ni con todas sus maniobras de presión van a conseguir derribar a este ejecutivo, y mucho menos frenar al Partido Socialista. Somos una inmensa mayoría los que entendemos que cada jornada que este proyecto resiste la ofensiva, cada día que seguimos legislando y publicando medidas en el Boletín Oficial del Estado, es una victoria para la clase trabajadora de este país. Es un avance para quienes cobran una pensión, para los jóvenes que dependen de una beca de estudios para ir a la universidad o para opositores que aspiran a la judicatura. Es un respaldo para las personas dependientes, las familias vulnerables, la población migrante y todos los que encuentran en la sanidad, la educación y los servicios comunes la base para construir una vida digna. Por esa misma razón, cada jornada legislada es un terreno perdido para la intolerancia, la explotación laboral y las teorías de la conspiración. Un freno para quienes añoran tiempos pasados y para los discursos extremistas.
No tengo la menor duda de que somos más los que defendemos este modelo. Y cuando llegue el momento de las urnas, responderemos al llamamiento de actuar utilizando la herramienta más contundente del sistema democrático, el voto decidido al Partido Socialista.